Ahí estamos. Bueno, bienvenidos a la clase 4 de Introducción al Lunfardo. Lo primero que digo es algo que les había pseudo prometido la vez anterior, eh, que es que íbamos a agregar 2 clases o 3. Por ahora elegí 2 fechas, y son, como había dicho, para que no se nos juntara todo al final, 2 fechas de octubre. Es decir, 7 y 21 de octubre. Esos días tendríamos clase. Para resumirlo, en octubre tendríamos clase todos los miércoles, pero ya no en noviembre, donde solo quedarían las 2 clases originalmente programadas. ¿Sí? Yo igual todavía tengo que pedir la reserva del aula en UNIPE, en el Zoom de UNIPE, para estos 2 días. Lo voy a hacer mañana. Pero en principio no creo que haya problema con eso, así que anótense ya que el próximo miércoles, que es ya 7 de octubre, tendríamos clase a las 6 normalmente. ¿Sí? Bueno, eso además para que quede grabado acá y el que empiece a ver el video, aunque a los 10 minutos se pudra, ya escuchó esto y está enterado de que es así. Les comparto un archivo pizarra que preparé. Ahí estamos. UNIPE clase 4, con básicamente esto, ¿no? Los contenidos de la unidad 3. Hacia el final de la clase anterior hablamos un poquito de esto, es decir, hablamos quiere decir, presenté cuáles eran los contenidos de la unidad 3, dije que, bueno, tiene algunas larguedeces, o son largos, digamos, son varias cosas, y que no vamos a ver todos estos contenidos en una única clase, pero al menos sí vamos a empezar con estos contenidos en la clase de hoy. Les recuerdo que sobre estos contenidos hay 3 muy lindas fichas de trabajo, fichas de cátedra, donde ustedes van a encontrar más o menos todo lo que yo voy a decir ahora, alguna cosa quizá un poco más resumida y otra al revés, más explícita, más larga de lo que yo diga acá, para que se saquen las dudas, y eventualmente en algún caso tengo abiertos también esos PDF de fichas en mi compu, y eventualmente si hace falta los recorreré por la pantalla para no olvidarme de nada, básicamente, ¿no? La primera es la ficha 4, titulada Creaciones de sentido, nuevas acepciones de palabras españolas. Bueno, ustedes recordarán que eh, hemos visto en las 2 últimas clases aquello que tenía que ver con todos los préstamos lingüísticos de los que fue objeto el lunfardo, que fue como una primera parte de la formación del léxico lunfardo. O sea, si uno se pregunta cómo se formó el léxico lunfardo, bueno, a priori de entrada, especialmente fue con palabras traídas por la inmigración, especialmente por la inmigración externa, pero también por migraciones internas dentro del país que hicieron que llegara al Río de la Plata, a las ciudades del Plata, palabras procedentes, por ejemplo, de lenguas aborígenes o habituales en el mundo rural, en el mundo del campo, y que llegaron al suburbio de Buenos Aires, y entonces entraron también en el habla de la capital argentina, ¿no? Ahora, si uno se queda con eso y dice, bueno, ya tengo más o menos cómo se formó el léxico lunfardo, se equivocaría bastante, porque haciendo un cálculo así somero, así muy superficial, las palabras que tienen que ver con préstamos lingüísticos
tanto los préstamos como sus derivados, deben ser tan solo el 25% de las palabras lunfardas, solamente el 25%. Así que, como verán, falta bastante por conocer y por explicar. En este caso, lo que se explica aquí es cómo y por qué mecanismos usamos en lunfardo palabras que existen en español y que adoptan un nuevo significado. Y con ese nuevo significado se convierten en voces del lunfardo. Sin dejar de ser una palabra española, se convierten en voces del lunfardo. ¿Esto está más o menos claro? Bien. Los procedimientos de elaboración lexical, o sea, de la elaboración de un léxico, son básicamente dos, digamos. Por un lado tenemos procedimientos semánticos, procedimientos que tienen que ver con los significados, donde se presenta una modificación del significado de las palabras. De eso es de lo que vamos a hablar ahora mismo, ¿no? Y luego tenemos procedimientos formales, es decir, los que tienen que ver con la morfología de las palabras, y en esos procedimientos formales lo que sucede es que se crean nuevas palabras a partir de la modificación de palabras que ya existían. A veces, alguna que otra vez, hay una combinación de las dos cosas, de lo semántico y de lo morfológico, pero por lo general son dos ámbitos en principio que podemos separar y entre los cuales podemos establecer una línea delimitatoria, ¿no? Digamos que fuera de la creación de palabras o la asignación de significados, fuera de la creación de palabras, tenemos también, o sea, la creación de palabras, digo, inventar una palabra nueva que no existía en ningún lado, ponele tarúpido, ¿no? Eso sería una invención de una palabra. No vamos a hablar todavía de eso. Vamos a hablar de palabras a las que se les asigna un nuevo significado, cuando la palabra es muy antigua, muy vieja y ya existía en español con otro significado o con otros significados. Eso se llama creación de sentido. O sea, hacer eso es crearle un nuevo sentido a una palabra que ya existía. Por lo tanto, lo que sucede con las palabras, en lingüística las palabras se llaman también lexemas, es que los lexemas se pueden resignificar. Esto, por supuesto, que ya sucede en el español normal. O sea, yo busco una palabra en el diccionario y no encuentro, la mayoría de las veces, no encuentro un único significado para esa palabra. A veces encuentro 5, 6, 10, 20 significados para una misma palabra. ¿Qué quiere decir? Que en el uso la palabra se fue resignificando. Ahora, eso que sucede en la lengua, por supuesto que también sucede en esta pequeña partecita de la lengua, como es el argot, y puntualmente en nuestro caso, este argot llamado lunfardo, por ejemplo, ¿no? Ese proceso se puede llamar resignificación, relexematización, si quieren, pero bueno, voy a dar algunos ejemplos, ¿no? En lunfardo, batata quiere decir vergüenza, no designa el tubérculo que vamos a comprar a la verdulería, ¿no? Corneta quiere decir delator, no designa a un instrumento de viento que yo toco en los cumpleaños. Flecha quiere decir apetito sexual y no designa un arma arrojadiza que se tira con un arco. Y para golpes, esto está viejo ya, pero se usaba en la década del 40, designaba un par de senos prominentes y no el paragolpes de un auto. Eso queremos decir, ¿no?
qué sé yo, la palabra tarro en lunfardo empezó en lo más antiguo de sus usos, quería decir zapato, pero después empezó a designar trasero, ¿no? Y después, buena suerte, qué tarro que tiene este tipo, ¿no? Bueno, esos procesos, a eso nos estamos refiriendo, ¿no? En el caso de los verbos, puede pasar algo especial porque lo que puede suceder, además de una resignificación cualquiera, es algo que tenemos que tener en cuenta, y perdónenme que me meta a dar algún ejemplo de lingüística, ¿no? Pero no puedo no darlo. Más que de lingüística, de gramática. Miren, los verbos de todo el mundo, se dividen en dos grupos. Los verbos transitivos y los verbos intransitivos. Todos los verbos o son transitivos o son intransitivos. No sé cuánto recordarán de la escuela, pero es sencillo y no voy a ahondar demasiado. Los transitivos llevan un objeto directo. Por ejemplo, amo a mi familia. Objeto directo. Te quiero. Te, objeto directo. Compré un libro, objeto directo. Los intransitivos no pueden llevar objeto directo. No es que no lo llevan, no lo pueden llevar. Por ejemplo, el verbo ir. Yo digo voy, no sé, a la panadería. Que el complemento que tiene ese verbo es un complemento de lugar, un a dónde voy, pero no es un objeto directo. En cambio, si yo digo amar, amo a mis hijas no es un lugar, es el objeto del verbo amar, ¿no? El modo de comprobar si un verbo es transitivo o no es poniendo la oración en voz pasiva. Porque, por ejemplo, en yo amo a mis hijas, la voz pasiva resultaría ser mis hijas, sujeto, ufa, son amadas por mí, ¿no? En cambio, en yo voy a la panadería, esto no se puede poner en voz pasiva. Yo no puedo decir la panadería es ida por mí. ¿Entienden? Bien, entonces esa es una diferencia importante. ¿Qué tiene que ver esto con la relexematización de verbos? Bueno, que un procedimiento posible dentro de los verbos del lunfardo es que un verbo transitivo en lunfardo se convierta en intransitivo, o al revés, que un verbo que en español es intransitivo en lunfardo sea transitivo. Piensen, por ejemplo, en el verbo gozar. Gozar, en español, es intransitivo, pero en lunfardo, gozar es transitivo. Porque yo puedo decir, esa profesora me gozó. Me gozó es se burló de mí, ¿no? Bien. Otro ejemplo de esto podría ser boxear. Boxear en español es intransitivo. ¿Qué quiere decir? Practicar boxeo, quiere decir, ¿no? Bueno, es intransitivo. Pero en lunfardo se puede
boxear a alguien. Yo puedo decir, lo boxeé. Quiere decir, le pegué una piña. Pero lo, objeto directo. ¿Entienden? Bueno, esa es una posibilidad entonces. Un ejemplo de caso contrario. Por ejemplo, el verbo mojar en español es transitivo. Mojé la vereda, no sé, mojé la ropa, ¿no? En lunfardo es intransitivo. Puede tener dos sentidos mojar, ¿no? Un sentido sexual, ¿no? El fin de semana mojaste. O, hablando de fútbol, yo puedo decir, el domingo Messi mojó 2 veces. Quiere decir, hizo 2 goles. En el mundo de la gente que sabe de fútbol, nadie se sorprendería si dijeron, Messi mojó 2 veces. Ahí, intransitivo. No es que mojó a alguien, no es que le tiró agua, al contrario, es intransitivo. Otro ejemplo podría ser rascar. Rascar, ¿no? El gato rascó la puerta, la ventana, qué sé yo. Bueno, pero en lunfardo, no les voy a explicar a ustedes, ¿no? Pero es intransitivo. Bueno, y llegué al aula y había 2 alumnos rascando. Bueno, ahí intransitivo. Rascar es excitarse, dándose besos, acariciándose, etcétera, etcétera. Bien, ese tipo de cosas son las que pueden pasar con los verbos. No es lo único, no es el único modo, pero podría pasar eso. Otra posibilidad es que, es esta, miren, que el verbo en español lleve un objeto, que es una cosa, y en lunfardo el objeto es una persona. Y entonces cambia el significado, ¿no? Por ejemplo, una cosa es cepillar el piso y otra cosa es cepillar a alguien. Ponele, lo cepillaron. Lo agarraron en la esquina entre 3 y lo cepillaron. ¿Qué quiere decir? Lo golpearon, lo castigaron, le pegaron. Cepillar también puede tener un valor sexual, ¿no? Otro caso, aguantar. Aguantar. Suponete que yo en español digo aguantar el peso, aguanté una caja de 10 kilos, qué sé yo. Pero en lunfardo, aguantar va con una persona. Aguantar a alguien es esperarlo, acompañarlo, prestarle plata, no sé, diferentes cosas. ¿Eh? Y el único cambio es que en lugar de ser una cosa, es una persona, básicamente. Bien, dentro de las creaciones de sentido hay 4 procedimientos, que son los que estaban explicados aquí arriba. El primer procedimiento se llama por restricción de significado, o también se dice por especialización. O sea, ¿sí? ¿Alguien quiere decir algo? Se abrió un micrófono, por eso. Bueno, por restricción de significado o especialización. Vamos a decir un ejemplo. Por ejemplo,
por ejemplo, rebotar, ¿no? Rebotar, bueno, ya sabemos lo que quiere decir en español, ¿no? Reboto la pelota contra la pared, qué sé yo, no sé. Pero en lunfardo se puede decir rebotar a alguien. Así que, ¿y qué quiere decir rebotar a alguien? Y quiere decir rechazar una propuesta amorosa, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, esto es más específico, es más chiquitito, pero entra dentro del significado general. El significado general de rebotar es que algo va hacia un lugar y vuelve de golpe, rebotado. Bueno, acá lo que tenemos es una especialización del significado. El rebote en lunfardo no es cualquier rebote, no es el rebote de la pelota, sino un rebote puntualmente cuando uno va en plan amoroso, en principio. Podría ser algún otro caso, no sé, podría ser, le llevé un proyecto al jefe y me lo rebotó, también podría ser eso, ¿no? Pero a lo mejor eso es más una metáfora del español que puede encontrarse en otras variantes del español que no sean la rioplatense o la argentina. En cambio, bueno, me le tiré a fulanita y me rebotó. Eso está clarísimo para todo el mundo, ¿no? Ese sería un caso, un ejemplo. Nosotros hemos puesto en la ficha algunos ejemplos para que vean. Perdón, perdón porque no les estoy compartiendo, disculpen, ¿eh? Como un vivo me la abro para mí, pero ustedes no la están viendo. Ahora sí, ¿no? Creaciones de sentido por restricción o especialización del significado. Bueno, ahí se explica entonces mejor de lo que pude haberlo dicho recién, creo. Se entiende por especialización del significado una reducción o restricción del significado de la unidad lunfarda con respecto a la acepción del español general o estándar. Esta restricción muchas veces opera al especificar la entidad de la cual se predica o a la que se aplica el lunfardismo. Así, por ejemplo, mientras debutar significa presentarse por primera vez ante el público una persona en cualquier actividad, en lunfardo se limita a mantener relaciones sexuales por primera vez. Eso es una restricción del significado general de la palabra en español. Y hay algunos ejemplos acá, por ejemplo, acanalar es en español hacer uno o varios canales o estrías en alguna cosa, y en lunfardo es hacer un tajo en la cara de alguien. ¿Eh? Esto de excitado sexualmente está mal, ¿eh? Algún problema, eso no va, hay que eliminarlo. Después no lo había visto, mirá en la ficha. Eso no va. Acuérdense y táchenlo, por favor. O la palabra ambiente, ¿no? En español, ambiente designa grupo, estrato, sector social, pero en lunfardo es un grupo de personas dedicadas a la misma actividad o que tienen objetivos comunes. ¿Mm? Digo en general, porque en español ambiente también puede ser así, sin adjetivo, el ambiente artístico, ¿no? O el ambiente gay. En el mundo gay, estás hablando con personas gay y te dicen, bueno, en el ambiente se dice tal cosa, o bueno, pero son cosas como muy específicas. Acá vale para distintos ambientes. La palabra bestia, que en la acepción, no, acá está al revés, bueno, encontré unos errores ahí. En la acepción general es animal cuadrúpedo, perdón. Y en cambio, en lunfardo puede ser o mujer voluptuosa o bruto inculto. Lo mismo pasa con encarar, que es ponerse frente a la cara de otra persona. Bueno, en lunfardo es más pequeño, es más específico, es enfrentar a alguien para reclamarle algo.
o expresarle a una persona el deseo de involucrarse sentimentalmente con ella. Fiesta, como decíamos en la clase anterior, es una celebración en el español general, pero en lunfardo fiesta es orgía. Púa es un cuerpo delgado y rígido que termina en punta, en español general, pero púa en lunfardo es un arma blanca, un cuchillo, una daga, incluso algo fabricado a propósito con un pedazo de hierro. Bueno, el rebotar que vimos antes. Bueno, saqueo, que acá ha cobrado un valor como puntual, sobre todo en el 2001, ¿no? O sea, acción y efecto de saquear, apoderarse de aquello que hay en un sitio, claro, pero en lunfardo hay algo más específico. Acción previamente organizada o espontánea que consiste en el ingreso de un grupo de personas a un supermercado o comercio con el fin de robar mercadería y o instalaciones. Eso sería más específico todavía. Con tronco, en español es persona insensible, inútil o despreciable. En lunfardo es torpe, jugador poco hábil en el fútbol y en otros deportes, o incluso podría ser hasta mal bailarín, ¿no? Verga, que es en español el nombre del miembro genital de los mamíferos en general, bueno, en lunfardo se especializa con el valor de pene humano, digamos, ¿no? Esos serían algunos ejemplos de especialización de significado. ¿Hasta acá estamos bien? Sí, bueno. Algún ejemplo más agrego. Por ejemplo, bulto, que en español es un cuerpo indistinguible por estar cubierto, en lunfardo es el conjunto integrado por el pene y los testículos de un varón, particularmente cuando se revela su tamaño a través de la ropa, ¿no? La palabra coger en español es cubrir el macho a la hembra, ¿no? Como muchos animales, el macho se sube arriba de la hembra, la cubre, digamos. Bueno, en lunfardo es específicamente mantener relaciones dos personas, dos o más, ¿no? Estamos en tiempos un poco inciertos en ese terreno. Lo mismo pasa con encamarse. En español, encamarse es meterse en la cama, pero en lunfardo, encamarse es tener relaciones sexuales. Gramo. Gramo, por supuesto, es la cantidad de cualquier materia cuyo peso es un gramo, pero en lunfardo, cuando alguien dice un gramo, está hablando de cocaína. Es un gramo de cocaína y solamente un gramo de cocaína. Creo que estos últimos ejemplos podrían servir para que quedara más claro esto de la especialización, ¿no? O sea, la palabra se achica en su significado. Significa algo más específico, más especializado que lo que significa en el español común. Más ejemplos todavía hay, bastantes más, de lo contrario, o sea, de una creación de sentido por ampliación o por extensión del significado, ¿no? En el primer grupo en total puede haber 30 lunfardismos, pero la ampliación es muy, muy habitual. Acá hay más de 100 y pico, 130, acá pone, 130, y damos algunos, ¿no? Damos algunos de lo que es ampliación. Por ejemplo, abrochar es cerrar con broches. Bueno, en lunfardo abrochar puede ser concluir, dejar comprometido, obligar, perjudicar. O sea, la palabra vuela y se empieza a usar con otros sentidos más amplios, mucho más amplios que el original. Aguantar, como dijimos antes, cuando hablábamos de los verbos, en español es resistir simplemente.
Pero en lunfardo puede ser esperar, acompañar, apoyar, prestar dinero sin que apremie que te lo devuelvan. Lo mismo pasa con alto. En español alto es elevado sobre la tierra. En lunfardo alto es gran, importante, evidente, de excelente calidad, como en alto guiso o altas llantas. En español, angelito es un niño de corta edad. En lunfardo, un angelito es la víctima de una estafa o un ingenuo. Bueno, y muchos otros ejemplos. Tenemos apretar en el sentido de coaccionar, asaltar, abrazar y besar, incluyendo todo contacto sexual. Apurar en el sentido de adoptar una actitud desafiante frente a alguien, amenazarlo. Arrastrado no es simplemente que se va arrastrando por el piso, sino que es adulador. Asfalto, que quiere decir pavimento, en lunfardo es ciudad o experiencia, depende del caso, ¿no? Alguien que dice, tengo asfalto, puede querer decir, tengo experiencia. Bueno, otros ejemplos más. Cacarear, en vez de dar voces el gallo o la gallina, es gritar o protestar. Casado, además de ser, como en español, o en español es persona que se casó, que contrajo matrimonio, alguien casado en lunfardo es alguien que está comprometido en una relación sentimental. Entre un grupo de amigos que van a salir el sábado a la noche, dice, che, lo invitamos a Juan. No, Juan está casado. No está casado Juan, pero tiene novia y en lunfardo vale eso, ¿no? Bueno, van a encontrar acá varios ejemplos. Empaquetar, en vez de hacer paquetes, envolver y por lo tanto engañar. Ahí se ve bastante clara la evolución de la palabra, ¿no? O sea, te empaqueto es te envuelvo, con los significados que tiene envolver en español, y por lo tanto te engaño, ¿no? Bueno, acá está puesto al revés, miren, también hay un error con fuerte. Fuerte en español es corpulento, pero en lunfardo es físicamente atractivo. Ese flaco está muy fuerte, esa chica está muy fuerte. No queremos decir que son corpulentos, sino que son bellos o que nos parecen bellos. Reo, que en español es persona que merece un castigo y que por lo tanto está en la cárcel, en lunfardo es un individuo marginal o un individuo ocioso de baja condición social, alguien que no labura, que anda todo el día por la calle, etc. Y lo mismo con surtir. Surtir es proveer a alguno de alguna cosa, en español, y en lunfardo es golpear. Bien, hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿No? ¿Todo el mundo entiende esto? ¿No tienen dudas, nada? Genial, buenísimo. Bueno, hay 20 conectados. Sí, más o menos como la vez pasada, pero acá recién ahora veo el chat. Micaela me puso si mojar la oreja es lunfardo. Lo puso hace 15 minutos. Sí, Micaela, mojar la oreja es lunfardo, pero eso entra en otro territorio que no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver la clase que viene, que es el de las locuciones lunfardas. Porque hemos dicho que los lunfardismos se dividen en dos grupos. Por un lado, las palabras, una palabra de a una, digamos, que es lo que estamos viendo nosotros. Por otro lado, la unión de dos o más palabras que cobran un sentido particular. Dentro de ese grupo de palabras que cobran un sentido particular, puedo tener palabras lunfardas o no tener palabras lunfardas, pero el resultado sería, sí, una expresión del lunfardo. Fíjate que mojar la oreja es claramente un lunfardismo. Mojar la oreja es, eh, eh, ¿cómo diríamos? Como que le sacó ventaja o le No, hizo como...
Desafiar sería, para Ok. mí, ¿no? Desafiar. O sea, te mojo la oreja es, te estoy desafiando, a ver si vos sos capaz de hacer más de lo que yo hago, una cosa así. Mm. No sé, tendría que buscarlo en un diccionario ahora, no sé si me aguantan lo busco. Pero, pero lo que digo es que ni mojar ni oreja son palabras lunfardas, pero mojar la oreja sí es una locución lunfarda. Esa característica puede tener una locución. Pero de eso vamos a hablar la próxima, la semana que viene. A ver. Lo estoy buscando en mi propio diccionario. Si no lo encuentro, qué horror, porque no, porque me lo olvidé. Lo Sí, me lo googleamos olvidé. también. No lo puse. No lo puse. Bueno, Me lo lo voy, buscaremos. me lo voy a anotar. No, pero me lo voy a anotar porque cuando haga mi nuevo diccionario, que va a ser en unos 4 años, si Dios me da vida y salud, lo tengo que agregar, mojar la oreja. Sí, sí. Me da un poco de vergüenza Provocar de... una pelea, dice acá. Es una ¿Cómo? acción de desafío. Dice, provocar una pelea, acción de desafío. Bueno, desafiar más fácil, porque no necesariamente tiene que ser una pelea. Vos, qué sé yo, jugando al truco, el tipo saca el ancho de bastos, vos sacás el ancho de espadas y le decís te mojé la oreja, y no es que te querés pelear, ¿no? Pero lo estás desafiando a ver si él en la próxima mano te gana a vos, ponele. Bueno, no, acá yo había puesto, miren, me da un poco de vergüenza decirlo, pero en mojar dice copular, como ya antes adelantamos, y como expresiones, bueno, en el fútbol hacer un gol, y como expresiones puse mojar la chaucha y mojar el bizcocho, ¿no? que son mantener relaciones sexuales un varón, ¿no? Pero mojar la oreja no lo tenía, así que bien preguntado, este, Micaela. Silvana me pone acá, me parece que todo lo que nos contás nos es conocido. Claro que sí, Silvana. Ustedes si viven acá y son hablantes del español rioplatense, todo esto es conocido. Lo que tal vez Claro. nunca hicieron es ponerse a pensar por qué o cuál es el procedimiento semántico, qué es lo que está pasando para que eso se use con ese sentido, ¿no? En algunos casos no se puede explicar, la cosa resulta muy oscura y no queda clara. En otros casos se puede explicar y es divertido saberlo, si te lo explican, ¿no? Bien, eh, lo que viene ahora es un poco más complicado que lo anterior, eh, pero les voy a dar algunos ejemplos más de ampliación. Por ejemplo, bajón. Para usar un lunfardismo bastante actual, ¿no? O sea, en español, bajón es disminución en el caudal, la salud o las facultades intelectuales. Eso en español es así. Ahora, en lunfardo, ¿qué puede ser un bajón? Puede ser la depresión que sigue al cese del efecto de una droga. Puede ser tristeza, puede ser situación difícil, puede ser adversidad. Perdí el laburo, qué bajón, ¿no? No es que se disminuyeron las facultades mentales, se amplió el significado. ¿eh? Otro ejemplo, caber, también un ejemplo más o menos moderno, ¿no? Caber en español es tener lugar o entrar. Si entras en un cubículo, cabés, digamos. Ahora, caber en lunfardo, ¿qué quiere decir? Gustar, ir bien, resultar aceptable una persona, una cosa, una idea, una situación, y también servir. Eh, Otro ejemplo, copar. Copar en español es sorprender o cortar la retirada a una fuerza militar.
Pero, ¿qué quiere decir copar en lunfardo? Es copar, de donde viene copado, es de cuando yo era joven, ¿no? De hace 40 años. Pero bueno, dominar, gustar, colmar, ¿no? Esa banda me copa, esa piba me copa, no sé, lo que fuere. Denso también, que se usa mucho ahora y tiene un valor especial el lunfardo. ¿Qué quiere decir denso en español? Además de densidad de un líquido, de un elemento. Puede ser oscuro o confuso, pero el lunfardo además es difícil, molesto y aburrido. Puede ser esas tres cosas. Bueno, en fin, muchos ejemplos. Habilitar, por ejemplo. En español, habilitar es proveer a alguien lo que necesita para un viaje, para algo, ¿no? En el caso del lunfardo es convidar, ¿no? Llegás, alguien está tomando cerveza y decís, habilitame un chop, habilitame una copa. Pero también en el caso de personas, presentarlas a las personas, ¿no? Che, qué buena que está tu prima, habilitámela. Habilitámela es presentámela, ¿no? Bueno, esos ejemplos, como para que tengan una idea clara. Pasa con la palabra vigilante también. Vigilante, agente de policía en español, claro. Y en lunfardo, lunfardo puede ser soplón, delator, puede ser formal, ¿no? Una persona formal que se viste con corbata y le dicen que este es un vigilante, ¿no? O legalista, alguien muy legalista, también lo pueden llamar vigilante, sin que el tipo esté vigilando a nadie ni haciendo nada, ¿no? Pero bueno. Bien. El tercer caso, ¿no? El tercer caso presupone tres clases de creaciones de sentido en las que hay algo que se llama desplazamiento de significado. O sea, no es que yo parto del significado del español y ese significado lo restrinjo o lo agrando, que es lo que pasó en los dos casos anteriores, sino que lo desplazo al significado. ¿Por qué? Porque hago que la palabra se conecte con ideas conectables con la palabra, digamos así. Cuando hablamos de esto, bueno, ya estamos en el mundo de la retórica y ya estamos en el mundo de la poesía casi, ¿no? Porque esas tres maneras de desplazar el significado se llaman metáfora, sinécdoque y metonimia. La segunda era por ampliación y la tercera por deslizamiento de significado. Y acá tenemos metáfora, sinécdoque, metonimia. Voy a explicar estas tres cosas, por favor. Sé que la mayoría de ustedes son de matemática. No me voy a ir por las ramas, ni voy a dar una clase magistral de retórica, ni mucho menos. Voy a tratar de acercarme a estos conceptos de un modo tranqui, que se comprenda fácil y nada más, ¿no? En mi libro Lunfardo, cuando empezaba a hablar de este tema, se me ocurrió inventar un textito, ¿no? Inventar un textito para mostrar cómo muchos términos que usamos los argentinos y los uruguayos con significados específicos no tienen nada que ver
con los significados originarios del español estándar, ¿no? Por ejemplo, suponete que yo te dijera, aquella chica era una bestia, pero como no era una loca, no se quería encamar. Yo quería bajármela, pero no entregó, así que la pateé. Ahora le mandé a Pepe que me habilitara a su hermana. Está fuerte, me cabe, y un poco pirata es, da para una trampa, aunque más no sea para un jeringazo. Bueno, ahí hay un montón de palabras que si no las interpretamos como lunfardismos, no entendemos nada, digamos. Si queremos interpretar eso como español puro o español estándar, evidentemente estaríamos en problemas, ¿no? Bueno, en algunos de esos casos lo que está sucediendo es esto que estamos diciendo acá. Hay palabras que desplazaron su significado. Voy a dar algunos ejemplos de desplazamientos de significado, ¿no? Del español al lunfardo. Por ejemplo, en español la palabra alcahuete, ahora en general, no entro todavía en los tres tipos que hay, en general, si yo digo que alguien es un alcahuete, bueno, en español un alcahuete es un correveidile, alguien que transmite chismes de uno a otra persona, ¿no? Pero en lunfardo quiere decir soplón, es un acusador, alguien que acusa a otras personas. En español, aparato quiere decir artificio mecánico. En lunfardo, aparato puede querer decir persona torpe y estrafalaria. En español, quincho es el tejido de junco con el que se afianza un techo o una pared de paja. Y en lunfardo, quincho puede querer decir peluquín o implante capilar, ¿no? Así que para que vean así un poco la cosa, ¿no? Vamos al tema de la metáfora. ¿Qué es una metáfora? Me voy un segundo de acá, vuelvo a compartirles la ficha. Acá dice, está muy cortito acá, ¿no? La metáfora es un proceso por el cual una palabra es sustituida por otra, con la que tiene al menos un rasgo en común. Bueno, la cosa es mucho más compleja si nos vamos del mundo de la retórica. Hay una notita acá referida a un libro que escribieron dos autores norteamericanos, Lakoff y Johnson, que consideran que la forma de pensar y actuar de los seres humanos es metafórica y que de esta manera la metáfora es parte del proceso cognitivo de apropiación del mundo. Ellos sostienen que pensamos en términos de metáforas. Y escribieron un libro muy interesante, muy bueno. Se va completamente de esto que vamos a hablar nosotros ahora, pero de paso les digo que existe ese libro y además lo recomiendo. Un libro que se llama Metáforas de la vida cotidiana. Metáforas de la vida cotidiana. Entonces, entre esas metáforas, solo les digo una del libro, ¿no? Para que vean. Ellos dicen, arriba está bien, abajo está mal. O sea, hay algo que es pensado metafóricamente en términos espaciales y lo que está arriba está bien y lo que está abajo está mal. Entonces yo voy, miro el mapa del mundo y digo, claro, nosotros estamos abajo. ¿Entienden? Ahora hay geógrafos que están dibujando el mundo al revés. ¿Sabían eso? Hay mapas donde el mundo está dibujado al revés y lo que tradicionalmente se consideró hemisferio norte es el hemisferio sur, pero dado vuelta, ¿no? Bueno, qué sé yo. Esas son discusiones que pasan por varias ciencias y además que tienen que ver totalmente con la ideología, obvio, ¿no? Pero digo, es un ejemplo ese. Eso dicen Lakoff y Johnson. Yo voy a decirlo así, mirá. Usar una metáfora implica, no lo voy a decir yo, les voy a contar una anécdota, miren.
Una anécdota de Borges. Esto es real, está contado en un libro. Una vez Borges va al banco. Va al banco, hace la cola. Imagínense, Borges murió en el 86, esto puede haber pasado en la década del 70 o del 60, ¿no? Va al banco, hace la cola, llega a la caja y le dice a la cajera: hola señorita, ¿cómo le va? Hola señor Borges, mire, vengo a ver el saldo de mi cuenta. Antes del cajero, obviamente, vos si querías saber cuánta guita te quedaba en el banco, tenías que ir al banco, hacer la cola en la caja y decirle qué saldo tengo en mi cuenta para saber, por ejemplo, si podías emitir un cheque y tenía fondos, ¿no? Bueno, quería saber el saldo de mi cuenta. La chica mira unos papeles, porque eso se imprimía todas las mañanas en los bancos. Yo en mi juventud laburé de cadete y iba al banco a pedir el saldo todos los días. Los cajeros tenían unas planillas gigantes, enormes, con el saldo de cada cuenta del día anterior, obviamente. Bueno, y entonces la chica le dice: mire, no lo tengo acá su saldo, el saldo de su cuenta, así que voy a ir a verlo al gerente porque no le quiero decir una cosa por otra, señor Borges. Y Borges la mira y le dice: señorita, usted acaba de abolir la metáfora. Porque ¿qué es la metáfora? La metáfora es decir una cosa por otra. Esa es lo central de una metáfora. Bien, por ejemplo, decir cuánta nieve hay en mi pelo, verso de un famoso tango. ¿Qué quiere decir? ¿Que tengo nieve en el pelo? ¿Que vivo en Alaska? No, flaco, que estoy grande y que mi cabello encaneció, quiere decir. Eso sería una metáfora. ¿Cuánta nieve hay en mi pelo? Un ejemplo. Bien, eso existe en todas las lenguas, naturalmente. Recuerdo algo, no sé cuánta gente de ustedes estará en esta, pero a lo mejor están, porque si son profes de matemática, alguno puede ser que esté. Hay un capítulo de Star Trek, de la serie Star Trek, la segunda Star Trek, con el Capitán Picard, el pelado. Hay un capítulo donde llegan a un planeta y los tipos del planeta hablan con metáforas. La única manera en la que hablan es con metáforas. Bueno, Lakoff y Johnson, yo no sé si no sacaron la idea de ahí para escribir su libro, pero podría ser, porque en realidad nosotros muchas veces hablamos con metáforas, solo que no nos damos cuenta, digamos, pero también hablamos con metáforas. Entonces, por ejemplo, no sé, a mí se me ocurrieron un par de metáforas a partir de lo que vi en ese capítulo. Y dije, qué lindo hacer algo con esto, escribir algo, un poema, no sé. Entonces, no sé, metáfora de amor. Julieta en el balcón. Julieta en el balcón esperando que venga Romeo. Esa es una metáfora del amor, ¿no? Metáfora de gloria deportiva. Maradona contra los ingleses. Ya sé, no tenés que explicar nada más. Decís Maradona contra los ingleses y eso es lo más glorioso que pasó en la historia del fútbol, nunca jamás, ¿no? Etcétera. Así que bueno, partimos de ese concepto. Metáfora es decir una cosa por otra. Veamos ejemplos. Bueno, dale. Los que hay acá en la ficha, por ejemplo, ablandar. En la acepción general es poner una cosa blanda, pero como metáfora es ejercer presión para obtener un beneficio o una información. Por ejemplo, caes en cana y te maltratan, te pegan un poco para ablandarte, ¿no? Eso sería en la acepción lunfarda y el uso es metafórico. Un bagre es una clase de pez teleósteo. Ahora, en lunfardo, un bagre es una persona muy fea. Una metáfora. El baile en español es la acción de bailar, pero en lunfardo es la demostración de una habilidad
con un dominio completo sobre el rival en un deporte o en un juego. Entonces, bailar es jugar muy bien al fútbol o al hockey o a lo que sea, ¿no? Valero es un juego para niños, sí, pero como metáfora puede ser cabeza. Bruja en español es hechicera, sí, pero en lunfardo puede ser esposa, ¿no? Bueno, y hay como un linkeo con cosas, podemos estar o no estar de acuerdo, digamos, es horrible decirle bruja a la esposa, pero existe, eso es así, ¿no? Una que a mí me encanta es esta, ¿no? Bueno, churro ya saben, es un fruto de sartén, define la Real Academia, ¿no? Bueno, es una persona hermosa en lunfardo, un churro, un varón o mujer puede ser, un churro. Se da a entender que está para comérselo, esa es la idea, ¿no? Comedor, aposento destinado a comer. En lunfardo, dientes. Le rompí todo el comedor. O choqué con el auto y me rompí el comedor. Me rompí todos los dientes, ¿no? Faroles, ojos, filtrado, extenuado, huesito, cada una de las piezas duras que forman el esqueleto de unos animales vertebrados. Bueno, el lunfardo es la persona con la que se tiene una relación afectiva pasajera, un huesito, ¿no? Llanta, calzado, piña, trompada, eh, eh, raviol, dosis de cocaína, por el formato del papelito en la que se vende, quincho, peluquín, salado, costoso, ¿no? No es que tiene sal, tiene mucha sal, es que cuesta mucho. Tajo por vagina, como en la famosa canción de Spinetta, trono, inodoro. ¿No? Todas esas son ejemplos de metáforas que existen en lunfardo. ¿Alguna más? Bueno, agachada podría ser, que quiere decir deslealtad en lunfardo. Adornar, que quiere decir sobornar. Bueno, argolla también. Bicicleta, especulación financiera. Corchazo, balazo. Enchufarse, aplicarse a una tarea, dedicarse mucho a una tarea. Ganchos por dedos, quemarse, aparecer en actitud vergonzante o diciendo algo muy inapropiado. Tubo, botella, por ejemplo. Todas esas serían ejemplos de metáforas. Bien, vamos a la metonimia. La metonimia es un caso ya un poco más complicado, por eso copiamos ahí las posibilidades que en español ya tendría la metonimia. La metonimia permite utilizar una entidad por otra entre unidades pertenecientes al mismo ámbito conceptual. ¿Eh? Pero puede tener distintos valores. Por ejemplo, puede tener que ver con causa o efecto. Entonces yo llamo a una víbora una muerte que repta. O llamo, o continente contenido, tomó 2 vasos por tomó el contenido de 2 vasos. No se tomó los vasos, se tomó lo que había dentro, ¿no? Autor y obra, leer a Borges por leer el libro Ficciones. ¿Qué estás haciendo? Estoy leyendo Borges o a Borges. No estás leyendo a Borges. Borges era una persona y se murió. Vos estás leyendo un libro de Borges. Bueno. Lugar y habitantes. Buenos Aires perdió la alegría, en vez de decir los habitantes de Buenos Aires perdieron la alegría. O producto, lugar de producción, o marca directamente. Estoy tomando un Reims por estoy tomando un champagne de Reims. O un Borgoña por un vino de la región de Borgoña. Propietario, cosa poseída. Decir pluma ágil por escritor ágil. Ágil en el sentido de que lo que escribes se lee muy rápidamente y te metes en el libro y te lo lees entusiasmado, ¿no? Instrumento con la persona que lo usa,
el primer violín en lugar de decir el primer violinista. En realidad el violín no es ni primero, ni segundo, ni tercero. El músico es el primer violinista. Un elemento físico por un elemento moral, usar por corazón por sentimientos, en la creencia de que los sentimientos se albergan dentro del corazón, y entonces, en vez de decirle a alguien no tenés sentimientos, le digo no tenés corazón. Obvio que tiene corazón si está vivo o viva, ¿no? Abstracto por concreto, burlar la vigilancia en lugar de burlar a los vigilantes. La palabra vigilancia es abstracta, yo no puedo burlarla a la vigilancia, lo que puedo hacer es burlar a los que están vigilando. O símbolos con cosas simbolizadas. Por ejemplo, tomar las armas por ir a la guerra. Armas por guerra, ¿no? En el caso del lunfardo se pueden reconocer estos siguientes tipos de metonimia. Son estos ejemplos que vienen acá, ¿no? Alegría, que es un sentimiento grato en español, bueno, el lunfardo puede ser droga, dame alegría. Bollo, que puede ser abolladura, en lunfardo, puñetazo, trompazo. Chirlo, herida prolongada en la cara, en español, en lunfardo, puñalada. Me parece que esto está invertido, che. No, creo que es exactamente al revés, ¿eh? Espérate. No, está bien, es correcto. No, está bien. Está bien. ¿Y por qué, profe, por qué se le dice que le di un chirlo a los hijos o a las hijas? Te voy a dar un No, chirlo. porque puede querer decir eso también. Chirlo es un golpe con la mano abierta también, en español. Ah, ok. Sí. Y esa expresión te voy a dar un chirlo sería un lunfardo. No, es española. Ah, es española. Sí, Está ahí bien. chirlo es español. Sí, no es lunfardo. No es Está bien. lunfardo. Otro ejemplo. Todas estas son metonimias vinculadas a la relación causa-efecto, ¿no? Otro ejemplo, lágrima. Cada una de las gotas que segrega la glándula lagrimal. O, en lunfardo, persona que inspira lástima. Este flaco es una lágrima, ¿no? Bueno, o polenta, que quiere decir puches de harina de maíz, y que en lunfardo es fuerza, bueno, polenta de vuelta, ¿no? Fuerza, esto no va, fuerza, vigor físico, ánimo, etc. Y luego tenemos metonimias vinculadas a la relación instrumento-persona que lo usa. Por ejemplo, la guadaña, que es un instrumento para cegar a ras de la tierra, en lunfardo es la muerte. Cuando venga la guadaña, gorra, prenda para cubrir la cabeza, en lunfardo es policía, o era policía mientras los policías usaban gorra. No sé ahora, los de capital no usan por lo menos. Trapito, que es el diminutivo de trapo, pedazo de tela, bueno, para nosotros es un cuidador improvisado de automóviles. Vas a la cancha y tenés que dejarlo con el trapito, el auto, etc. O valija, que quiere decir maleta en español, bueno, el lunfardo tiene una acepción muy clara, quiere decir visitador médico. Ahí viene el valija, dicen los médicos, cuando llega el visitador con la valija, con todas las muestras que le va a dejar al médico de regalo. ¿Hasta acá cómo vamos? ¿Bien? Bueno, me esperan un momento que me voy a buscar un vaso de agua, ya vuelvo. Por supuesto pueden hablar entre ustedes, pero recuerden que se está grabando.
Bien, acá estamos listos para retomar. Nos está quedando de esta parte algo mucho más cortito, porque hay muchos menos ejemplos, que es la sinécdoque. La sinécdoque. Ahí también se podría dividir la cosa. Dice que la sinécdoque se define tradicionalmente como una figura retórica en la que se interpreta el todo por la parte o la parte por el todo, pero hay como ciertas especificidades dentro de eso, ¿no? En una sinécdoque de lo amplio, donde lo reducido, lo más chiquitito, expresa lo más grande, puede haber 4 tipos. Esto en español, no en lunfardo, es como para que lo entiendan en español. Por ejemplo, puedo tomar el género por la especie y decir los astros por los planetas. Es obvio que los planetas son una parte de los astros, solo una partecita. Sin embargo, puedo decir los astros queriendo decir los planetas. También en el todo por la parte, yo puedo decir, ese libro dice que Dios no existe, queriendo decir que en alguna página del libro dice que Dios no existe, por ejemplo, ¿no? Solo en alguna página. Pero digo, en ese libro dice, o el plural por el singular. Yo puedo decir, los ingleses son todos, qué sé yo, buenos mozos. Y en realidad lo que quiero decir es que algunos ingleses, por ahí yo conocí en mi vida 4 o 5, y eran buenos mozos, pero en realidad no conozco a todos los millones de ingleses que existen, ¿no? Así que uso plural por una partecita, por singular o por una mínima parte, ¿no? O la materia por el producto. Yo puedo decir el acero por la espada. Esto es bastante habitual, ¿no? Si yo digo, se encuentra en el Martín Fierro incluso. Martín Fierro dice, y ahí pelé el fierro. No peló el fierro, peló un cuchillo, sacó un cuchillo hecho de hierro, ¿no? Esa sería la cosa. En la sinécdoque de lo reducido tenemos 3 clases. La especie por el género, por ejemplo, el pan por el alimento. Entonces, bueno, yo digo, yo trabajo para llevarle pan a mis hijos. Bueno, pero no le doy pan solamente, le doy leche, le doy galletitas, yogur, carne, etc., ¿no? O la parte por el todo, 1000 cabezas por 1000 animales. Esto en español es normal, ¿no? Tiene 1000 cabezas de ganado en el campo. No tiene las cabezas solas, tiene la cabeza, las patas, el cuerpo. Bueno, y el singular por el plural. Hablar de el hombre por los seres humanos, ¿no? Decimos, el hombre es un ser racional, queriendo decir, los seres humanos son seres racionales. Bueno, ejemplos de esto en lunfardo no hay muchos, acá ponemos algunos. Caño, que en la acepción general del español quiere decir tubo corto de metal, en lunfardo es un arma de fuego. La parte, se toma la parte del caño del revólver o de la pistola por la totalidad. Cráneo, en lunfardo es una persona inteligente, instruida, talentosa. Aquí mencionamos con el nombre de la caja craneana, en realidad lo que hay adentro de la caja craneana, que es un cerebro que da cuenta de una persona con estas características. Fuelle, que es un instrumento para recoger aire y volverlo a lanzar, por bandoneón. ¿Por qué? Y porque el bandoneón tiene un fuelle adentro. Y entonces pero mucha gente lo llama directamente fuelle al bandoneón. Lomo, que es la parte central de la espalda, o sea, por donde van todas la columna vertebral, digamos,
Bueno, en lunfardo es un cuerpo bien formado, tanto de un hombre como de una mujer. Mondongo, que son intestinos, literalmente en español, bueno, en lunfardo es vientre. O pendejo, pelo que nace en el pubis y en las ingles, por púbero adolescente. Punta, extremo de algo, por arma blanca, o por dato necesario para la realización de algo. Che, ¿vos sabés dónde conseguir entradas para ir a ver a Woz? No, pero no tenés una puntita, una punta que me puedas ayudar. Bueno, sí, anda Ticket hoy, qué sé yo. Y tubo por teléfono también. ¿eh? En estos casos lo que tenemos son sinécdoques de la parte por el todo. Esos son los ejemplos. Por último, para terminar este tema, algo realmente muy cortito y donde hay mínimos ejemplos, pero algunos hay, son las creaciones de sentido por especialización con cambio de género. O sea, hay una especialización, una reducción del significado, pero además la palabra cambia de género. Por ejemplo, careta quiere decir máscara en español, pero en lunfardo, careta es una persona, en el lunfardo tradicional digo, es una persona desvergonzada, simuladora o falsa. Con el tiempo también significó otras cosas, careta, ¿no? ¿Qué cosas? A ver. Persona formal, persona que no consume droga, persona que rechaza el ofrecimiento de otra para hacer algo conjuntamente, persona que se esfuerza por atraer la atención hacia sí, persona que se muestra en los medios de comunicación, cigarrillo de tabaco, todo eso puede querer decir también careta, pero en el primer uso de careta, que es el que usaba mi mamá hace 60 años, este es un careta, un desvergonzado, un falso, ¿no? Eso. En masculino, usando una palabra que es femenina en masculino. Pero en general es al revés, se parte de una palabra masculina que da lugar a una femenina. Por ejemplo, virolo, que en español es visco, en lunfardo da virola. Y decimos, este es un virola. Seco, carente de humedad, pasa a ser femenino, seca, pitada que se le da a un cigarrillo. Pálido, carente, no de humedad, carente de color, sería acá, pasa a ser pálida, efecto negativo de algunas drogas, depresión. Salidero, por salida, pasa a ser salidera, técnica de robo que se realiza en las inmediaciones de los bancos. Y porongo, calabaza para tomar mate, poronga. ¿no? Bueno, esos serían algunos ejemplos. Como alguien preguntó la clase anterior, una compañera, si las actividades de las fichas había que hacerlas, no tenemos pensado eso por ahora, así que no. Pero léanlas, espero que hayan tomado nota de los errores que detecté. Voy a corregir estas fichas para la próxima vez que demos la materia. Dejo de compartir, vuelvo y digo si hay preguntas. Graciela pone fuelle puede ser pulmón, sí, claro. Tener de hijo, sí, pero yo no sé si es lunfardo eso. Me parece que habría que ver en otras variedades del español si corre esa expresión, tener a alguien de hijo. No estoy seguro de que sea una expresión lunfarda, no estoy realmente seguro. Déjenme ver. El pintor Joaquín Torres García pinta Sudamérica al revés. Ah, gracias, Graciela. Claro, claro, sí. Sí, sí, pero que lo haga un pintor que es un artista y que se supone que puede mostrar su ideología, bueno, lo que fuere, es una cosa. Que lo empiecen a hacer cartógrafos o geógrafos me parece más significativo, ¿no? Está muy bien. Fuelle también puede ser pulmón, efectivamente. Hay una expresión en lunfardo que es andar o tener los fuelles picados,
Y eso es tener cáncer de pulmón, ¿no? Tener los fuelles picados. Bien, hablar de un arma como fierro, como lo hizo Martín Fierro con el cuchillo, ¿es lunfardo? Sí, claro. Sí, claro. Sobre todo porque se amplió el sentido. Ya fierro con el sentido de arma blanca ya es lunfardo. Está adoptado por el lunfardo. Pero fierro con el sentido de cualquier arma de fuego también, también sería un lunfardismo, efectivamente. ¿Quieren hablar de algo de todo esto que vimos hasta acá? ¿Tienen quejas? Si no tienen dudas, ¿tienen quejas? Caño como bomba, ¿es lunfardo? Sí. Sí, Javier, efectivamente. Bueno, entonces vamos a entrar. Le pintó la cara. Bueno, sí, eso también sería lunfardo, pero una locución. Pintar la cara, pintarle a alguien la cara, sería todavía más violento que mojar la oreja, digamos, más agresivo, digamos así, ¿no? Pintarle la cara, qué sé yo, el Barcelona le pintó la cara al Celta de Vigo, le ganó 6-0, no sé. Tiene que ser algo así. Si vos ganás 1-0, no le pintaste la cara, digamos, en fútbol. Pero también se puede usar fuera del fútbol en el... dejar pagando es español. Dejar pagando es español, Ani. No es lunfardo. No es lunfardo. Esto, bueno, ¿cómo lo sabe uno? Porque una duda grande acá es, pero uno tiene que estar todo el tiempo mirando el diccionario. Bueno, los hablantes no necesitan hacer eso. Ustedes, antes de conocerme a mí, hablaban, usaban lunfardo, todo, y perdónenme lo que voy a decir, les chupaba un huevo, de dónde venía, qué era, qué quería decir, etcétera, ¿no? Ahora a lo mejor a partir de este curso se ponen a pensar un poco más, porque bueno, empiezan a conocer algunas cosas, a enterarse de algunas cosas y les puede empezar a interesar. Pero alguno me dirá, ¿y vos cómo sabés que dejar pagando es español? Y porque lo busqué en el diccionario de la Real Academia Española y está ahí, ¿no? Y no dice que eso es un uso de Argentina o de Uruguay, porque, atención con esto, en el diccionario, que no se llama ya Diccionario de la Real Academia Española, sino que se llama, lo escribo acá en el chat, Diccionario de la Lengua Española, o sea, DLE. DLE. Ese diccionario uno lo puede consultar online en www.rae.es. Lo podés tener incluso en el celular, el diccionario de la Real Academia. Ahora, primero, que una palabra no esté en el diccionario no significa que no exista la palabra. Primero, tengan en cuenta eso. Yo hoy estaba, esta tarde, trabajando con un texto de Enrique González Tuñón, de los años 20, y es un texto donde él habla de una chica en Madrid, y entonces trata de hablar como un español. Bueno, en una página encontré 3 palabras que en el diccionario de español no están. Se entiende lo que quieren decir las palabras, ¿no? Una palabra es desenformalizarse. Desenformalizarse. Es un invento de él, evidentemente, ¿no? Pero desenformalizarse es romper con la formalidad. Eso sería, pero no está en el diccionario, no existe la palabra. O sea que, ¿yo puedo usar palabras que no existen? Sí, todo lo que yo quiera. ¿Quién me lo va a impedir? ¿No? El único límite es que las otras personas me entiendan. Porque si yo uso una palabra que invento, entonces yo digo, chicatique, chicatique. Entonces, agarren el chicatique ahora y prepárense para el parcial. ¿Y qué es el chicatique? Si yo solo sé el significado de chicatique y nunca lo compartí, bueno, o estoy loco, o digamos,
Eso se llama idiolecto. Un idiolecto es el lenguaje propio de una única persona, de una propia persona. Todos tenemos en nuestra vida intramuros, dentro de casa, palabras que usamos de una manera determinada o que hemos inventado, o palabras que las decimos así porque cuando éramos chiquitos no las podíamos pronunciar bien y toda la vida le dijimos así a tal cosa, o un modo de llamar a una pareja, ¿no? Con una palabra presuntamente cariñosa que inventamos entre nosotros. En fin, todo eso podría ser un idiolecto. Acá Javier me dice si las letras de los redondos son un idiolecto. No, en absoluto no. Cuando digo idiolecto me refiero a un vocabulario personal de una persona, individual, porque idios quiere decir eso en griego, quiere decir propio, personal. De ahí viene una palabra griega, idiotes. En la Grecia antigua, el idiotes es el ciudadano que solo se preocupa por sí mismo y no está preocupado por la suerte de la polis, no está preocupado por la comunidad. Y es una palabra muy grave en la Grecia, en la Atenas de Pericles, ponele, en la Grecia de la democracia. Un idiotes. De ahí se tomó la palabra por parte del latín, y idiota sería una persona únicamente preocupada por sí misma, o sea, como ensimismada en sus cosas y que no le importa nada más. Eso es un idiota. Así que, para contestarle a Javier lo que me está diciendo, es posible que en algunas de las letras de los redondos haya alguna palabra inventada por Solari. Puede ser que eso pase, pero eso no quiere decir que las letras en general son un idiolecto, y habría que ver, estudiar muy una por una todas las palabras, la mayoría de las palabras que no son españolas en las letras de los redondos son lunfardas, son palabras lunfardas que el indio Solari las tomó de la calle, de la gente, no. Pero es posible que alguna haya inventado. En el lunfardo hay un grupo de palabras, no sé si no hablé de esto ya alguna vez, esperen un segundito, les voy a compartir, no estoy compartiendo nada ahora, ¿no? No, les voy a compartir la pizarra. Bien, en el lunfardo hay un grupo de palabras que están documentadas una única vez, por ejemplo, ¿no? O sea, un autor de una letra, ponele, de una letra de tango, no sé, usa una palabra por única vez. Y vos entendés lo que quiere decir la palabra por el contexto, por el resto del texto. Eso se llama en filología, no en lunfardo, sino en filología en general, se llama hapax. Hapax en griego, no sé si ahora podría escribir en griego totalmente la palabra, pero bueno, no importa. ¿Qué les interesa a ustedes? Es un adverbio que significa por única vez. Por única vez. Bueno, entonces acá ya hay un primer problema. Si la palabra se usa por única vez, ¿es lunfardo? No sé, solo lo sería si
alguien la usó por única vez, pero después la gente toma la palabra y la usa. Y en cuanto empiece a pasar eso, la palabra dejaría de ser un hapax, porque ya tendría 1000 apariciones en las redes, en los mails, en las conversaciones de los recreos escolares, etcétera, etcétera. Así que son palabras, bueno, que pueden aparecer dentro de un argot, pero forman parte de distintos idiolectos. Miren, hay una palabra que yo decía hace 20 y pico de años, que era un hapax del lunfardo, que es la palabra telefón, ¿no? Telefón, escrita así, ¿no? Esa palabra aparece en el tango A Media Luz, que es un tango de 1923, ¿no? Y en A Media Luz describe todo un bulín coqueto del centro de Buenos Aires. No sé si se acuerdan cómo empieza el tango. Corrientes 348, segundo piso ascensor, no hay porteros ni vecinos, adentro cóctel y amor. Bueno, y después describe lo que hay adentro del bulo ese. Y dice en un momento, un teléfono que funciona, un teléfono que suena, algo así. Y escribe así, teléfono. Bueno, eso por supuesto que es una adaptación de la palabra inglesa telephone, ¿no? Cambiando incluso el acento, por supuesto, adaptando eso a lo que podría ser la grafía del español. Pero, como era una cosa única, yo decía, bueno, ahí tenemos un hapax, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Alguien habló. Bueno, pensé que tenía que ver con esto. Se ve que no. Ahora resulta que en una canción del primer disco solista de Charly García, que se llama Peluca Telefónica, en la que cantan García, Aznar y Spinetta, en una parte también empiezan a cantar teléfono, tírate ya del trampolín, papelón, etc. Bueno, y está escrito así en la letra, teléfono, con F, no en inglés. Bueno, entonces ya sería un poco más discutible si es un hapax. Pero bueno, ¿querés un hapax? La palabra Salieri en la canción de León Gieco, Los Salieris de Charlie. Nunca antes la usó otro con ese sentido, y ni después. Pero todos entendemos, si conocemos la historia de Mozart y Salieri, hay que conocer eso, todos entendemos lo que quiere decir Salieri en la canción Los Salieris de Charlie. Eso sería un hapax, que podríamos considerar eventualmente dentro del lunfardo. Estoy pensando un hapax. Párate, Déjeme buscar una cosita. Hay una canción, a ver, Fusilados por la Cruz Roja, de Los Redondos. No, pero no me aparece acá. Pucha. Donde está la palabra japolicía. Japolicía. Eso sería claramente un hapax. Para Javier que lo preguntaba. Un japolicía, o sea, un policía construido, porque antes dice que es un Robocop sin ley. Bueno, un japolicía, un japo de ponja, japonés, un policía japonés, robot, claramente, ¿no? ¿Sí? Bien, arranco con juegos idiomáticos,
A ver, ¿qué toca? Pará, voy a mirar el programa un segundo, a ver si toca eso o toca... No, sería cambios morfológicos, perdón. Cambios morfológicos. Bueno, acá tenemos distintas posibilidades, ¿no? Pero voy a empezar por algo un poco más complejo. Esto en las fichas es la ficha 6, ¿saben? La cuestión acá, en cambios morfológicos, en general, antes de entrar acá en Metaplasmos, ¿estoy mostrando, estoy compartiendo ahora? ¿O no? No. ¿No estoy compartiendo? No. Perdón, disculpen. Yo les mostraba como sí. Perdonen. Ahí. No me meto acá en metaplasmos por adiciones, eso viene después. Voy a hablar de esta parte, de cambios morfológicos. Bueno, lo primero que uno tendría que ver acá es palabras que cambian de clase. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, hay algo que te lo enseñan en la escuela primaria, o deberían, que es el tema clases de palabras. Clases de palabras. ¿Cuántas clases de palabras hay? Bueno, hay como dos grupos, ¿no? Que serían las palabras variables, esto en español, no en lunfardo. En lunfardo también, digo, pero las palabras variables y las palabras invariables. Entre las palabras variables tengo sustantivos, adjetivos, verbos y pronombres. Todas estas palabras varían. ¿Por qué? Y porque un sustantivo yo lo puedo poner en plural, a un adjetivo lo puedo poner en masculino o en femenino, a un verbo lo puedo conjugar y tener un montón de formas, a un pronombre también lo puedo cambiar, puedo decir este, esta, esto, o puedo decir yo, me, mi, y siempre es el mismo pronombre. En cambio, hay otras 4 clases de palabras que son invariables. Los adverbios, las preposiciones, las conjunciones o las interjecciones. Primero digamos que en lunfardo hay muy poca palabra invariable, muy poca, ¿no? Hay algunos adverbios, algunos hay, preposiciones no hay. No hay. Conjunciones no hay. Las conjunciones pueden ser y, pero, sin embargo, cuando, mientras, porque, no hay en lunfardo. Interjecciones hay, pero poquitas. Por ejemplo, araca, dequera, guarda, ¿no? Interjecciones. No son muchas. Básicamente, los vocabularios lunfardos se sostienen en sustantivos, adjetivos, verbos y pronombres. Ahora, ¿qué puede pasar? Bueno, puede pasar que una palabra en el pasaje del español al lunfardo cambie de clase. ¿Eso lo habíamos escrito? Me parece que sí. No, clases de... Sí, palabras que cambian de clase, ¿no? Por un lado eso. Por otro lado, puede haber algo que se llama derivación.
O sea que a partir de una palabra nacen otras. A partir de un verbo nace el sustantivo, el adjetivo. Derivación. Otra posibilidad, composición. La composición sería unir dos palabras. ¿Está? Entonces, a ver. No se me ocurre ahora ningún ejemplo. Yo pensé que tenía anotados acá. Déjenme un segundito, ¿eh? Ah, acá te encontré. Acá te encontré, ¿no? Por ejemplo, puede haber adjetivizaciones de sustantivos. Por ejemplo, adjetivizaciones de sustantivos. Es decir, algo que en español es un sustantivo y que en lunfardo se usa con valor de adjetivo. Uso la misma palabra que en español, pero con valor de adjetivo. Entonces digo que alguien es miseria, en lugar de decir que es miserable, ¿no? O tacaño. Que es bocina, en lugar de decir que es un chismoso. O que es canuto, que es una palabra que lo puedo decir de una persona. En lunfardo también canuto puede significar escondite donde se guarda, no sé, dinero, ponele. O dinero ahorrado también. Tengo un canuto para las vacaciones. Pero también se llama canuto a alguien que se reserva un dato que no te lo quiere compartir o un conocimiento que no te lo quiere decir, ¿no? Ahí tendríamos algunos ejemplos, ¿no? También tenemos, por ejemplo, esto, que se diga mal como adjetivo, ¿no? Como adjetivo. Mal es un adverbio en castellano, pero como adjetivo algo, qué sé yo, ese cantante me gusta mal. O sea, ¿qué quiere decir mal? Y que es llamativo, muy bueno, lo que sea, ¿no? O incluso usar una palabra como astilla. Acá hay otro tema que no me voy a meter ahora, pero en parte tiene que ver con esto, ¿no? Astilla o astillas, queriendo decir hasta ahí. Hasta ahí. Es algo bien de jóvenes eso, ¿no? Otro ejemplo interesante de estos. Usar un verbo por sustantivo. Aguante, ¿no? Aguante en algunos de sus valores es el verbo aguante usted, quiere decir, ¿no? Es el verbo en imperativo. Cuando yo digo aguante los redondos, no estoy usando el sustantivo aguante de tengo aguante. Estoy usando un verbo, pero que ya vale por otra cosa. En aguante los redondos, aguante vale por interjección directamente, ¿no? Fíjense que esas cosas también suceden en español, solo que nosotros no nos damos cuenta, ¿no? Si yo digo, jugamos esta noche contra el San Pablo, si yo digo viva River, ¿no? Nadie piensa que yo estoy usando el verbo vivir.
pero yo estoy usando el verbo vivir. Viva es la tercera persona singular del subjuntivo presente de vivir. Ojalá viva River, ojalá siga vivo River. Eso quiere decir verdaderamente. Pero cuando decimos viva River, viva cualquier cosa, nadie piensa que está usando un verbo. Es un verbo que está congelado, en gramática se dice gramaticalizado, en una función que es otra de la función original. No es la función original. ¿Hasta acá estamos? Bien, me voy a detener ahí. Me voy a detener acá. Porque viene algo que es un poco más largo y lo quiero explicar un poco mejor la próxima. Quedan solo 6 minutos de nuestro horario. Pero sí voy a dar algún ejemplo. Bueno, no, porque derivación y composición lo voy a explicar después. No, listo. Estoy un poco dudoso, perdónenme. Me agarran en una semana en la que estoy muy cansado, pero así agotado mal, mentalmente muy mal. Pero agotado de estar encerrado también, ya estoy contra repodrido, les digo la verdad. Pero bueno, en fin. Ficha 5, Oscar, me corrige Graciela. Gracias, Graciela. Javier, verbalización de sustantivos. Campeonar, campeonó. Sí, claro. Vacacionar. Eso tiene que ver con la derivación, ¿no? Pero esas, justo la que vos nombrás, qué sé yo, campeonar, en realidad es del español en general. No la usa solo el argentino. O sea, no sería un lunfardismo campeonar por salir campeón. La usan en Colombia, la usan en Centroamérica. Estamos todos iguales, dice Erika. Sí, ya lo sé. Es que pasamos los 6 meses, viejo. Mañana es 1 de octubre, no lo puedo creer. La verdad es, todos pensamos que iba a ser largo, sabíamos que, pero además la cosa no mejora, más bien empeora, y vos salís a la calle y es un jolgorio, la calle está llena de gente. Hoy estaba todo el mundo en la calle, a la tarde fui a buscar a mi hija y la verdad me quedé helado de la cantidad de automóviles, de transporte público, chicos y chicas jóvenes, pero a rolete por todas partes. En fin, bueno, no importa, esa es otra cuestión, no tiene que preocuparlos a ustedes. Comentarios, alguna duda, alguna cosa que quieran agregar. Fue muy en volante lo de hoy, un poco... No, me pone Micaela, me hace carita de que no. Gracias, Micaela. Después te paso los 500 mangos que dijimos. Bien. Yo ahí pregunté por el viva, la palabra viva. Sí, ¿qué cosa? También es del español, ¿o no? Claro, es español. Ese cambio. Sí, eso pasa en español. Ah, sí. Es como, tipo viva el rey, como claro, no es algo que decimos por acá. Por supuesto, sí. La palabra muere también, ¿no? Es un verbo. Fíjense que Borges escribe, se usaba mucho en el siglo XIX en la Argentina. Borges escribe un poema que se llama Facundo Quiroga va en coche al muere. Muere. Pero muere es el imperativo del verbo morir. Muere tú. En realidad el tipo no va al muere, va a la muerte. Sin embargo, en el habla rural argentina, muere, verbo, se usa como sustantivo también, como muerte. O también casos de verbos, no sé, ya que por ahí no se usa tanto, pero no sé, un señor vecino mío muy mayor, de cuando yo era muy chiquito, cuando paraba a alguien le decía, oiga, ¿tiene hora? Oiga le mandaba, ¿no? Oiga. Ese oiga no es el verbo oír, o sea, es el verbo oír, pero no está usado como el verbo oír. Es como decirle, atención, che, no sé, pero el tipo no tenía confianza, no le podía decir che para pedirle la hora. Entonces, oiga es para llamar la atención de alguien. Ese verbo es un verbo, pero no está usado como verbo. Está usado como interjección. Sí.
Así que, bueno, si les parece, son las 8 menos un minuto, ya nos podemos ir a la cucha, no digo todavía la cucha, hay que ir a hacer la cena, todo, pero bueno, podemos descansar, ¿no? Nadie me va a decir que tiene otra clase ahora. ¿Vasconcelo me dice que sí? No. Ah, muy bien. Bueno, entonces, querides, cuídense mucho y mirá que no se la llevan fácil, ¿eh? Recuerden esto, los 4 próximos miércoles tenemos clase. Bien, no se olviden, por favor. Vayan leyendo todas las fichas relativas a lo que sigue. Si encuentran errores, me escriben un mail y me dicen en tal palabra y tal error, que está invertida las columnas, como los que encontré yo hoy, encontré 3 o 4. Okay. Por favor, Sí. si llegan a encontrar un error, y así yo me garantizo de que lo lean, ¿no? De la unidad 3, ¿verdad? Leemos De todas la las unidad, fichas. todas las fichas de la unidad 3. Sí. La clase que viene ya hablaríamos de todo esto que tiene que ver con derivación y composición, que es breve, no es larguísimo, pero un rato nos va a llevar. Luego metaplasmos, luego juegos paronomásticos, y luego de eso viene berre y locuciones. Pero Bien. el berre se puede ver en 20-25 minutos, me parece a mí. Locuciones, como es algo que es el tema menos estudiado de toda la morfología lunfarda, yo voy a darles algunos ejemplos nomás, y después los otros piénsenlos ustedes, búsquenlos, no sé. Mi cálculo es que en lunfardo hay activas unas 1500 locuciones, además de unas 6000 palabras, unas 1500 locuciones. Es un cálculo un poco a ojo, pero bueno, el tema es ver locuciones de qué campos semánticos. Yo voy a tomar un par de campos semánticos para hablar de eso, pero va a ser relativamente breve porque no sé más del asunto, ¿eh? No les cameleo. Es algo que hay que estudiar más a fondo y no se ha hecho hasta ahora, ¿eh? Bien, les deseo lo mejor, cuídense, que terminan muy bien la semana, tengan un buen fin de semana. Hoy escuché que mañana va a refrescar violentamente. Hoy hizo 27 o 28 grados, mañana a la mañana va a ser 5 grados. Ojo, no se me desabriguen. ¿Por qué? Bueno, porque te agarrás cualquier resfrío boludo y te vas a pensar que te agarraste el virus y te vas a volver loco. Entonces hay que cuidarse mucho. Bueno, muchas gracias por todo. Mañana subo el link y les mando un mail con eso. Les agradezco la atención, la cordialidad. Las caras que veo siempre son de amabilidad, muchas son sonrientes, y eso siempre lo agradezco. Bueno, y si no es la próxima, la otra, vamos a hablar del trabajito final que les voy a pedir. Si no es el miércoles que viene, será el otro. Bueno, adiós, que anden muy bien, muy rico todo. Chao. Chao. Nos vemos. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.